Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que sé que ha estado circulando por ahí, un tema candente y bueno, creo que es importante que hablemos al respecto. Y es que Demet Özdemir, la queridísima actriz turca, está en el centro de la conversación. El título lo dice todo, Demet Özdemir defiende su verdad. La hipótesis es falsa. ¿Qué pasó realmente? Así que si eres fan de Demet, si te interesa el mundo del espectáculo turco, o simplemente te gustan los chismes, este es el vídeo para ti. Vamos a sumergirnos de lleno en este asunto, a analizar qué ha pasado, a desentrañar las acusaciones, a ver qué es lo que Demet realmente está diciendo, y a intentar llegar a la verdad. Prepárense para un poco de drama, un poco de chisme, y mucha información. Así que sin más preámbulos, empecemos. Antes de entrar en materia, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y así estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, las series turcas y por supuesto, de todas las noticias sobre tus actores favoritos. Me ayudarías muchísimo. Y ahora sí, vamos con el chisme. Todo comenzó como suele pasar con rumores. Rumores que se dispararon y que implicaban a Demet Özdemir en una situación un tanto complicada. La hipótesis, la que se estaba manejando, era que Demet estaba envuelta en algo que no le hacía quedar muy bien. Se hablaba de una supuesta relación con personas que no eran las adecuadas, o al menos, no según la opinión pública. Se filtraron, o eso decían, ciertas conversaciones, ciertos encuentros y claro, la prensa turca, que es experta en esto, no tardó en hacerse eco de la historia. La especulación creció como la espuma. Los portales de noticias, los tabloides, los programas de televisión, todos hablaban del tema. Se debatía, se analizaba, se juzgaba, y por supuesto se generaba mucho ruido. La hipótesis principal se basaba en la idea de que Demet, ya sabéis, la protagonista de Erkencikus, o Pájaro Soñador, estaba actuando de forma desleal, que estaba engañando, o que simplemente estaba tomando decisiones que no eran las mejores para su imagen pública. Y claro, las redes sociales explotaron. Los fans de Demet divididos. Por un lado, los que defendían a su ídolo a capa y espada, argumentando que se trataba de un complot, que eran mentiras, que la prensa estaba exagerando. Y por otro lado, los que se mostraban un poco decepcionados, que dudaban, que cuestionaban. En definitiva, un auténtico pandemonio. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir estaba envuelta en algo oscuro? ¿O todo era una invención, una exageración, una campaña de desprestigio? Pues bien, aquí es donde entra en juego la defensa de Demet. Demet, como era de esperar, no se quedó callada. A través de sus redes sociales, de entrevistas, de comunicados oficiales, decidió defender su verdad. Y su verdad, según ella, es que todo es falso. Que las acusaciones son infundadas, que las conversaciones filtradas son manipuladas, y que la hipótesis principal es totalmente errónea. En sus declaraciones, Demet se mostró firme, segura de sí misma, y con las ideas muy claras. Negó rotundamente cualquier implicación en las situaciones que se le atribuían, y acusó a la prensa de sensacionalismo, de inventar historias para vender más y de dañar su imagen personal y profesional. Pero, ¿cómo defendió Demet su verdad? ¿Qué argumentos utilizó para desmentir las acusaciones? Pues bien, aquí vamos a desglosar algunos de los puntos clave de su defensa, explorando en detalle cada uno de ellos. *** 1. La negación rotunda y categórica ***. El primer paso de la defensa de Demet fue, sin duda, la negación. No una negación a medias ni ambigua, sino una negación rotunda y categórica de cualquier tipo de implicación en las situaciones que se le atribuían. Ella negó rotundamente haber mantenido cualquier tipo de relación, ya sea romántica, profesional o personal, con las personas mencionadas en las acusaciones. Este fue el pilar fundamental de su defensa, el punto de partida para desmantelar las acusaciones. Demet no solo negó las relaciones en sí, sino que también hizo hincapié en la falta de pruebas concretas que respaldaran las acusaciones.
Se refirió a la ausencia de evidencia tangible, de fotografías comprometedoras, de testimonios verificables o de cualquier otro elemento que pudiera confirmar la veracidad de los rumores. Esto fue crucial, ya que sin pruebas sólidas, las acusaciones quedaban reducidas a meras especulaciones y chismes sin fundamento. En sus declaraciones, Demet utilizó un lenguaje claro y directo, sin ambigüedades ni rodeos. Se mostró firme y segura de sí misma, lo que transmitió una sensación de credibilidad a sus seguidores y a aquellos que estaban escuchando su versión de los hechos. Esta firmeza y convicción fueron clave para contrarrestar la avalancha de acusaciones y para empezar a reconstruir su imagen. *2. La cuestionamiento de las filtraciones y la manipulación de la información ***. El segundo punto clave en la defensa de Demet fue el cuestionamiento de la veracidad de las supuestas filtraciones. En un mundo digital en el que la manipulación de imágenes y conversaciones es cada vez más sofisticada y común, Demet argumentó que era muy fácil crear una historia falsa, manipulando fotos, alterando conversaciones y fabricando pruebas que no reflejaban la realidad. Demet puso en duda la autenticidad de las conversaciones filtradas, sugiriendo que podrían haber sido alteradas o incluso fabricadas por completo. Argumentó que la tecnología actual permite modificar mensajes de texto, correos electrónicos y otros tipos de comunicación de manera convincente, lo que dificulta determinar su veracidad sin una investigación exhaustiva. Además, Demet insinuó la posibilidad de que las filtraciones fueran parte de una campaña de desprestigio orquestada para dañar su imagen y reputación. En un contexto en el que las rivalidades en el mundo del espectáculo son comunes, no descartó la posibilidad de que alguien estuviera interesado en perjudicarla, utilizando información manipulada para lograrlo. Al cuestionar la autenticidad de las filtraciones, Demet intentó socavar la base misma de las acusaciones, poniendo en duda la validez de las pruebas presentadas en su contra. Esta estrategia fue crucial para contrarrestar el impacto de los rumores y para evitar que se establecieran como verdades irrefutables. *3. La denuncia del sensacionalismo y la falta de ética periodística ***. En su defensa, Demet no solo se centró en desmentir las acusaciones, sino que también arremetió contra la prensa, acusándola de sensacionalismo, de inventar historias para vender más y de dañar su imagen personal y profesional. Esta fue una estrategia audaz que buscaba señalar la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de los rumores y en la creación de un clima de hostilidad hacia ella. Demet denunció la falta de ética profesional de algunos periodistas, acusándolos de no verificar la información antes de publicarla y de anteponer el interés económico a la búsqueda de la verdad. Criticó la tendencia de algunos medios a recurrir al sensacionalismo y a exagerar los hechos con el fin de atraer la atención del público y aumentar sus ventas. Además, Demet acusó a la prensa de acoso y de falta de respeto a su privacidad. Denunció la presión constante a la que se sentía sometida, la persecución de los paparazzi y la invasión de su vida personal. Afirmó que esta situación le causaba un gran estrés y ansiedad, y que dificultaba su capacidad para llevar una vida normal. Al denunciar el comportamiento de la prensa, Demet buscó generar empatía entre sus seguidores y cuestionar la legitimidad de las acusaciones. Pretendía que el público viera la situación desde su perspectiva y que se diera cuenta de que estaba siendo víctima de una campaña mediática injusta. *4. El apoyo de su entorno cercano *. Un elemento clave en la defensa de Demet fue el apoyo de sus amigos, de sus familiares y de sus compañeros de trabajo. Muchas personas cercanas a ella salieron en su defensa, afirmando que conocían a Demet, que sabían cómo era, y que las acusaciones no se correspondían con la realidad. Este apoyo fue fundamental para contrarrestar el impacto negativo de los rumores y para demostrar que Demet no estaba sola en esta situación. Los amigos y familiares de Demet ofrecieron testimonios que respaldaban su versión de los hechos y que ponían en duda la veracidad de las acusaciones. Destacaron su integridad, su profesionalismo y su buen carácter, y afirmaron que las historias que se contaban sobre ella eran completamente falsas. Los compañeros de trabajo de Demet también salieron en su defensa, resaltando su dedicación, su compromiso y su profesionalismo en el trabajo. Expresaron su sorpresa y decepción por las acusaciones, y afirmaron que Demet siempre se había comportado de manera ejemplar. El apoyo de su entorno cercano fue crucial para demostrar que Demet no era la persona que se describía en los rumores. Sus testimonios aportaron credibilidad a su defensa y ayudaron a crear una imagen más positiva de ella ante el público. ***. La verdad, un terreno pantanoso ***.
Entonces, ¿qué pasó realmente? Como bien se decía al principio, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es un terreno pantanoso, lleno de rumores, de medias verdades y de intereses ocultos. La especulación y la desinformación son compañeras constantes de la fama, y desentrañar la verdad de los rumores a veces resulta una tarea casi imposible. Lo que sí podemos decir es que la versión de Demet tiene sentido. Es coherente con la imagen que ella siempre ha proyectado, la de una persona amable, trabajadora y muy profesional. Además, el hecho de que contara con el apoyo de su entorno cercano es un punto a favor. Las personas cercanas a ella, que la conocen y han trabajado con ella, han salido a defenderla. Pero por otro lado, es cierto que las acusaciones fueron muy concretas y que se basaban en ciertas pruebas, aunque no fueran completamente irrefutables. Estas pruebas, aunque cuestionadas por Demet, generaron dudas y alimentaron la especulación, y la necesidad de contrastar versiones es una constante en estos casos. *** Conclusiones y reflexiones ***. Así que la conclusión a la que podemos llegar es que probablemente nunca sabremos toda la verdad. Lo que sí podemos hacer es analizar la información, sopesar los argumentos y sacar nuestras propias conclusiones. Y sobre todo, no dejarnos llevar por el sensacionalismo, ni por los juicios rápidos y superficiales. En última instancia, el caso de Demet Özdemir nos recuerda la importancia de la cautela y el escepticismo en el consumo de información, especialmente en un contexto mediático dominado por la inmediatez y la proliferación de noticias falsas. Nos invita a cuestionar las fuentes, a analizar las pruebas y a no dejarnos llevar por la opinión mayoritaria. El papel de los medios de comunicación en la difusión de rumores y la creación de opinión pública es innegable. Por eso es fundamental que los medios ejerzan su responsabilidad con ética y rigor, verificando la información antes de publicarla y evitando el sensacionalismo. *** La reacción del público ***. Pero bueno, ¿y qué opina la gente? La opinión pública es variada, como no podría ser de otra forma. Algunos creen ciegamente en la inocencia de Demet, otros desconfían, otros prefieren no tomar partido. En general, se observa una división de opiniones, y una gran expectación por ver cómo evoluciona el asunto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de críticas, y el debate se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. ***, ¿qué viene después? ***. ¿Y ahora, qué viene después? Pues, lo más probable es que el tema se vaya diluyendo con el tiempo. La prensa, siempre a la caza de nuevas noticias, acabará por centrarse en otros temas. Los rumores se irán apagando y la vida de Demet, esperemos, volverá a la normalidad. Lo que sí es seguro es que esta experiencia habrá marcado a Demet de alguna manera. Habrá aprendido a ser más cautelosa, a proteger más su privacidad y a defenderse de las acusaciones falsas. Y probablemente también habrá ganado la admiración de sus fans, que han visto cómo ha plantado cara a la adversidad. La gestión de esta crisis por parte de Demet es un reflejo de su fortaleza y su determinación. A pesar de la tormenta mediática, ha mantenido la calma y ha defendido su verdad con firmeza y convicción. Este episodio sin duda, la fortalecerá y la preparará para enfrentar futuros desafíos. ***, un mensaje final ***. Y bueno, hasta aquí el análisis del día. Hemos desmenuzado la historia, hemos examinado la defensa de Demet, y hemos intentado llegar a una conclusión. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Así que, recapitulando brevemente, hemos hablado de los rumores que rodearon a Demet Özdemir, de las acusaciones que se vertieron sobre ella, de su defensa de la verdad, y de las posibles consecuencias de este asunto. Hemos analizado a fondo cada punto de la defensa de Demet, desde la negación inicial hasta el apoyo de su entorno y la crítica a la prensa. Hemos reflexionado sobre la complejidad de la verdad en el mundo del espectáculo y sobre la importancia del escepticismo ante la información. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya servido para tener una visión más clara de lo que está pasando. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, o simplemente quieres compartir tu opinión, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olvides darle a me gusta si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho.
Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para ti. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.